¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de historia de Inglaterra y seguimos con el tema de Johnny Depp. ¿Por qué es importante este personaje? Porque ahí se va a ir descubriendo muchas cosas que no es de dominio popular. Se habla de la historia de Inglaterra, se habla de Isabel I de Inglaterra y se sigue. No, en intermedio hay personajes muy notables, en este caso es Johnny Depp, que ya les dije yo que él va a ser el agente 007. De ahí va a salir toda esa situación, porque Isabel lo va a mandar de espía y de ahí se hace toda esa jerarquía de los agentes. Pero ahorita nos vamos a enfocar al aspecto esotérico, místico, ¿sí? Que estaba respaldando este personaje. De ahí va a salir todo ese museo británico con todos los objetos de este personaje, en los que se encuentran muchas situaciones. Miren, por ejemplo, ya les había yo comentado que dice que el arcángel Gabriel le entrega un huevo como cristalino, luminoso, para poder tener contacto con los ángeles. Todo este mito es muy largo, porque esto viene desde el lenguaje de enoquiano. Enoquiano se le da ese nombre por ser de Enoc, el de la Biblia, porque sus libros van a estar muy, muy basados en todo lo de la Cábala y de toda la gente que tenía ese conocimiento previo, porque se habla que en la antigüedad, estamos hablando desde la época de Adán y Eva, que los animales hablaban, ¿sí? Y que había un lenguaje cuando este Enoch es inducido por los extraterrestres, si queremos llamarlos así, o los dioses, y él va a visitar los 7 cielos y todo eso. Él, cuando regresa, tiene la facultad de hablar con las aves, y por eso le llama el idioma, el abecedario enoquiano. De ahí viene porque él tenía la facultad de hablar con los pájaros. Ese era un idioma que tenían los pájaros, que después se le quita por lo del pecado original, se les quita esa facultad a los animales de hablar. Y que según la Biblia, según los judíos, todas esas tradiciones hablaban de que Adán era el lenguaje que dominaba, el de los pájaros. Él por eso le puso todos los nombres a las cosas, Adán, en ese idioma, y esto, según John Depp, se lo da el arcángel Uriel. Pero una cosa que aquí sí quiero yo comentar es que él poseía un espejo azteca, ¿sí? De obsidiana negra, y que ahí también tenía esa facultad de poder ver esa cosa. ¿Cómo llega ese espejo ahí? ¿Se acuerdan cuando comentamos lo de los piratas que saqueaban, cuando iban todas las embarcaciones, todas esas flotas en alta mar, y se estaban robando todos los tesoros de México, de la Potosina, de los aztecas? Pues en uno de esos barcos iba esa piedra de obsidiana, que después llega a manos de John Depp, ¿sí? Y que de ahí se va a ir haciendo eso. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es importante, ¿sí? Este artefacto no es de otro origen, es origen de los aztecas, el cual era un espejo de obsidiana que estaba incrustado en un guajolote, y que lo tenía Moctezuma, y que ahí él ve cuando llegan las embarcaciones de Hernán Cortés, ¿sí? Cuando en ese espejo, por medio del guajolote que había nacido con ese como cuarzo que era, lo tenía incrustado, tenía ese poder, y Moctezuma ahí vio cómo se venían acercando todas las tres carabelas, y todas esas, no las de Colón, sino las de Hernán Cortés. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos Historia de México. Lo que pasa es que aquí se los quise yo mencionar para que tengamos pues bien claro que ese artefacto es de México. En el Museo Británico están todos esos artefactos que yo les digo, que poseen varios objetos que pertenecieron a John Depp.
relacionados con las conferencias espirituales que hacía. ¿Se acuerdan que había él contratado un medium y que ellos hacían unas sesiones para poderse conectar y que por medio de eso empezaron ellos a escribir y ahí se les dio el alfabeto noquiano o alfabeto de los ángeles, ¿sí? Ahí había estos artefactos que están en ese museo de británico, está uno que le llaman el espéculo o espejo de Dip, un objeto de culto azteca, que es el que yo les digo de obsidiana, en una forma de espejo de mano traído de Europa a fines de la década de 1520, que posteriormente perteneció a Horacio Walpole. Había también los sellos, unos pequeños sellos que ellos ocupaban como mediadores, donde están incrustados signos cabalísticos, porque acuérdense que lo que está muy relacionado con él es todo lo de la cabala y de los judíos, ¿sí? Que investigadores más modernos han ido viendo que muchos de los libros que él escribió estaban basados en todo ese tipo de literatura. Estos pequeños sellos, utilizados según ellos para soportar las patas de la mesa, que práctica hacía que Dick, en la mesa que se utilizaba para hacer esas visiones, ellos ponían esos sellos abajo de la mesa, ¿sí? El voluminoso y elaboradamente decorado sello de Dios en cera, usado para soportar la piedra que muestra la bola de cristal utilizado para la visión. Había también un amuleto de oro grabado con una representación de las visiones de Kelly. Kelly, recordarán que es el medium que hacía esas sesiones con John Dee, que donde ellos se concentraban pues entre 1 o 2 horas a hacer ese tipo de medium, donde los ángeles les transmitían todos esos conocimientos. También hay un globo de cristal de 6 centímetros de diámetro. Este artículo permanece inadvertido durante muchos años en la colección mineral. Posiblemente perteneció a Dit, pero la procedencia de este objeto es menos certera que la de los otros. Dicen que en diciembre del 2004, tanto una piedra que muestra una piedra utilizada para la visión pertenece con anterioridad a Dit, como una explicación de un uso mediado de la década de 1600 escrita por Nicholas Culpeper. Fue robada del Museo de Ciencias de Londres y luego con el tiempo pues fue recuperado. En cuestiones de la literatura, ya les he dicho que después vamos a hablar de un libro muy importante de él. Vamos a hacer un video especialmente para él. En la literatura, Dee fue una de las figuras más populares de las obras literarias escritas por sus propios contemporáneos y han continuado figurando en la cultura popular desde entonces, particularmente tomada tal vez como ficción, fantasía y ubicada durante toda la vida y aquello que trataba de magia y ocultismo. Pues miren, todo esto que hemos estado viendo, hay mucho, mucho de él. Se ha escrito cantidad de novelas, han hecho pues tesis relacionadas con John Dee, porque es un personaje muy, muy interesante, por eso le estamos prestando mucha atención. Pues seguiremos en la próxima clase y nos vamos a dar cuenta cómo estos personajes tienen esa proyección a nivel esotérico, porque él perteneció a los Rosacruz. Aquí vamos a ir comentando todo ese tipo de situaciones para que quede un poquito más claro. Esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el próximo video.